Bueno, hermanos, creo que eso eran todos los anuncios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo y tengo un estudio que quiero darlo con todo mi corazón a ustedes, amados hermanos. Voy a hablarles de mucha historia y hablarles de la nueva amenaza de la iglesia, la nueva amenaza de la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 8, un solo versículo. Voy a leer para ustedes un versículo muy importante y quiero que usted preste mucha atención porque los cambios que vienen, a veces nosotros nos enfocamos en las guerras, en los terremotos, pero ahorita hay un terremoto bien grande, bien fuerte, que está estremeciendo la Iglesia Católica y que va a repercutir en el cristianismo general, pero más que todo en la sociedad. Y yo quiero hablarles como una palabra de advertencia para que comprendamos que realmente estamos en los tiempos finales y que el Señor viene pronto por su iglesia. Dice esta escritura, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, Pablo está escribiendo a los Gálatas, cuando él dice nosotros, se está refiriendo a ellos, los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué sea con ellos? Sea anatema. La palabra anatema es una palabra bien fuerte en la Biblia y quiere decir sea maldito. Y esa palabra es muy fuerte porque es una palabra en la cual es como si Dios despreciara a ese tipo de personas. ¿Lo leemos todos? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Señor Jesús, bendícenos en esta mañana a través de su palabra, porque su palabra, Señor, es la que nos santifica, la que nos purifica, la que nos ayuda, Señor, a vivir conforme a sus mandamientos. En esta mañana, danos entendimiento y ayúdeme a presentar esta enseñanza que sea de edificación para su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. A través de las edades, la iglesia ha pasado por una serie de amenazas con destrucción, y estas para la iglesia, es decir, peligros, amenazas que han venido sobre la iglesia. Porque debemos de entender que a pesar de que el Señor Jesucristo dio una promesa poderosa a la iglesia, y estas, repito, son amenazas. Son cosas que van a suceder, que es necesario que sucedan, pero la iglesia debe de mantenerse firme ante todas estas amenazas y no van a destruir a la iglesia verdadera. Podrán amenazarla, pero no la van a destruir, porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Pero sí, esas amenazas traen ciertas repercusiones que afectan. Y en estos momentos hay una amenaza bien grande, bien fuerte, que va a repercutir grandemente en la sociedad y en unos pocos años también va a repercutir dentro de lo que conocemos como el cristianismo general. Ahora, haciendo un resumen histórico breve de los periodos que la iglesia ha pasado, vamos a encontrar que en esos distintos periodos la iglesia ha estado bajo una amenaza constante. Por ejemplo, durante los primeros 300 años de la iglesia, vamos a decir del año 30 hasta el año 312, que fue cuando se legalizó el cristianismo, la iglesia pasó por una amenaza de destrucción que se conoce como el periodo de la iglesia perseguida, en la cual el imperio más poderoso de aquel entonces se levantó y trató de destruir
la iglesia por medio de la predicación. Muchos creyentes murieron en aquel entonces y muchos dieron la vida por causa de la fe cristiana. La historia nos dice que hubieron 10 persecuciones que estremecieron el cristianismo, persecuciones donde comunidades enteras eran traspasadas por la espada de Roma, persecuciones donde muchos líderes fueron quemados en la hoguera solamente por creer en el evangelio, persecuciones donde grupos de cristianos fueron llevados a los coliseos y puestos en el centro de las arenas de esos coliseos romanos, y después, como una manera de entretener a las personas que estaban ahí para ver las competencias de los gladiadores, soltaban fieras salvajes, tigres, leones, hienas, para que despedazaran a los cristianos. Esa fue una amenaza que duró por 300 años. Luego, para redondear los números, del año 300 al año 500, por los próximos 200 años, aunque la iglesia fue aceptada, el cristianismo, como una religión oficial dentro del Imperio Romano, en ese periodo la iglesia estuvo bajo la amenaza que se conoce como la introducción del paganismo en la iglesia. Cuando Satanás vio que no pudo destruir la iglesia por la espada, por la persecución, antes él vio que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio, porque entre más mataban, más se convertían al evangelio. Entonces él volteó su técnica y comenzó a introducir el paganismo dentro de la iglesia. Primero estableció, allá por el año 325, en el Concilio de Nicea, una de las doctrinas que pervirtió la fe cristiana, que se conoce como la doctrina de la Santísima Trinidad, donde se presenta al único Dios verdadero dividido en 3 personas distintas, cuando la Biblia nos habla exclusivamente de que Dios es uno y uno su nombre. Pero ahí se fomentó esa doctrina, cambiando con el paso de los años incluso la fórmula bautismal del nombre de Jesucristo, que es la fórmula bíblica que encontramos en la palabra, a la tradicional que hoy se practica en la mayoría de iglesias, y es la forma trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando la Biblia nos manda exclusivamente a bautizarnos en un solo nombre. Y ese nombre esta iglesia lo conoce. Amén, ese nombre es Jesús. Pero en ese entonces también se introdujeron dentro de la iglesia algo que estaba prohibido por la Biblia, y es la adoración a las imágenes. Porque cuando se hace oficial la iglesia en el Imperio Romano, entonces las personas se bautizaron, pero no tenían una experiencia del nuevo nacimiento, no había un cambio en sus vidas. Y quisieron estas personas influyentes, líderes políticos, comenzaron a bautizar a los ídolos paganos con nombres cristianos, como por ejemplo el culto a la diosa Venus se bautizó con el culto a la Virgen María, la madre del Hijo Eterno de Dios. Entonces se comenzaron a introducir, y esa fue una amenaza que destruyó y desvió a muchos hermanos, y ha afectado grandemente al punto de que la iglesia en ese sentido, en un contexto general, está dividida en aquellos que adoran las imágenes y aquellos que no adoran las imágenes. Luego vino del año 500 al 1500, o sea, por un periodo de 1000 años, vino lo que se conoce como la iglesia imperial, que tiene que ver con el periodo del desarrollo del poder papal, donde los líderes religiosos, una vez que el Imperio Romano cayó y dejó de existir, se levantaron, hermanos, líderes religiosos dentro del seno de la iglesia, con un poder tan grande que ellos se llegaron a considerar los
que tenían la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. Y es ahí donde hubieron aquella serie de cruzadas que marcharon hacia Israel y mucha sangre se derramó, y los cruzados en nombre del cristianismo también tristemente destruyeron comunidades enteras, e incluso aquellos que se oponían a la iglesia popular de aquel entonces fueron martirizados por estos grupos. Cuando los papas gobernaran, incluso se estableció ese oficio del papado, donde se presentó al Papa como el vicario de Cristo, como el representante de Cristo. Es la voz de Él, lo que Él dice en sus homilías es como si Dios lo dijera. Por 1000 años la iglesia fue sacudida de esa manera, pero gracias a Dios que a pesar de todos esos ataques de dentro y de afuera, la iglesia sigue para adelante. Porque en el año de 1500 al 1600, y esto es redondeando las fechas precisamente porque así se pueden precisar con mayor exactitud, pero para no entrar en muchos detalles, la iglesia tuvo un periodo, podemos decir, de bonanza con la reforma que inició en Alemania, cuando Martín Lutero pegó las 95 tesis en contra del catolicismo romano, diciendo de que la salvación no viene por obras, no viene comprando indulgencias, sino que la salvación es un don gratuito de Dios que se alcanza por medio de la fe. Y eso despertó en muchos líderes religiosos de aquel entonces ese anhelo de protestar, de ir en contra. De ahí viene la palabra protestante que nos llaman a nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas que protestamos, dijimos no al catolicismo, dijimos no al culto de la guadalupana, dijimos no al culto de la Virgen María. ¿Por qué? Porque entendimos la verdad del evangelio. Pero en ese periodo se levantó una amenaza fuerte, que es se conoce como la contrarreforma. Cuando los reformadores se levantan acá, la iglesia popular levanta un movimiento poderoso para contrarrestar, para tratar de apagar el fuego del evangelio que estaba despertando después de muchos años. Y eso produjo esas famosas persecuciones que terminaron con los periodos de Inquisición, donde hubieron ciertas órdenes sacerdotales que se especializaron en destruir, quemar en la hoguera o quemar en medios tan tremendos, hermanos, a muchos que no querían obedecer a la voz del Papa, sino que ellos se opusieron. Entonces ellos pasaron por ese periodo de la Inquisición. Después de 1650 a la actualidad, la iglesia ha disfrutado de tiempos gloriosos. Uno de ellos fue cuando se levantó el movimiento puritano, movimiento que después produjo el movimiento de la santidad, del cual nosotros somos parte. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta de que nosotros venimos de esa parte de ese movimiento, que fueron parte de ellos, fueron los primeros colonizadores que llegaron a este país y establecieron las colonias. Y la razón por la que este país es tan grande es porque los padres fundadores que venían de Inglaterra huyendo, buscando libertad de religión, encontraron aquí un camino muy fértil donde poder establecer colonias que glorificaran, donde toda la comunidad entera le sirvieran al Señor Jesucristo, y que todo lo que ellos hacían redondeaba, hermano, alrededor de la fe cristiana, teniendo como objetivo exaltar y engrandecer el nombre del Señor Jesús. En ese periodo hubo un periodo tan maravilloso que se conoce como el Gran Despertar, donde hombres, hermanos, muy espirituales, muy celosos, como Jonathan Edwards, comenzaron a escribir libros de teología bien profundo, revelando las escrituras y el contenido de ellas y poniéndola a disposición de todo el pueblo. Ese gran despertar llevó a lo que unos años más tarde se conoció como el Gran Avivamiento,
a principios del siglo pasado, cuando el Espíritu Santo comenzó a ser derramado en respuesta a muchas personas que comenzaron a leer el libro de Hechos, donde se hablaba que al principio en la iglesia apostólica, los primeros creyentes, cuando ellos recibían el Espíritu Santo, lo hacían con una señal inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablase. Y entonces, hermano, ese movimiento se despertó y lo que se conoce como el gran avivamiento desarrollado en la calle Azusa. Movimiento que se esparció por todo el mundo, creando dos grandes corrientes cristianas, como lo es, hermanos, la Iglesia Asamblea de Dios, y lo es también la iglesia que profesa, o la iglesia apostólica que profesa la doctrina verdadera, los que creemos en el bautismo, pero también creemos en el arrepentimiento, creemos en una nueva vida, creemos en la santidad, pero creemos no solamente en el bautismo pentecostal, sino que creemos que el único bautismo presentado por la Biblia es en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Pero en estos tiempos gloriosos, la iglesia fue amenazada primero por el movimiento carismático que comenzó a principios o a mediados de los años 1960. Un movimiento que quiso competir con el movimiento pentecostal, con ese pentecostalismo verdadero. Y eso llevó a que cambiaran los cultos en las iglesias. Lo que hoy se vive en algunas iglesias, y perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero quiero hablarles la verdad. Lo que hoy se mira en algunas iglesias, todo ese tipo de conciertos llamados cristianos, todos esos métodos de altares que hay hoy en muchas iglesias, donde incluso se sale humo debajo de las plataformas, todo eso viene como resultado de este movimiento carismático, donde comenzaron a contrarrestar o a tratar de falsificar el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Porque déjenme decirles algo, el bautismo del Espíritu Santo no es emocionalismo, no es solo brincar, no es solo correr, eso es bueno hacerlo. Pero el Espíritu Santo tiene una sola función, y es traernos para caer postrados de rodillas ante la presencia del único Dios verdadero, a quien debemos adorar y servirle y amarle con todo nuestro corazón. Pero el movimiento carismático torció lo que originalmente se conoció como el pentecostalismo. Cambió la cultura de los cultos, transformó incluso las personas. Hoy es ridículo ver en algunos cultos y algunos predicadores pasar y subir a los altares con blue jeans rotos, los pastores con hawaiana, en chores, a veces predicando supuestamente la palabra de Dios. Pero todo eso fue una manera como este movimiento carismático afectó tremendamente. Esa fue la primera manera. Lo segundo fue que el diablo levantó lo que se conoce como el movimiento apostólico y profético. Este movimiento apostólico y profético fue originado por un pastor llamado Peter Wagner a principios de los años 1900, donde él dijo que había que restablecer el ministerio apostólico que se perdió con los apóstoles. Y formó una escuela porque él decía, para ser profeta, para ser apóstol, tú tienes que recibir la certificación de la escuela, y eso se vendió como pan caliente. Y fue lo que hizo que viniera ese apostolitis que se conoció, que ha llegado prácticamente a su final, y que ahora, debido a que esos apóstoles que se creyeron los dueños, precisamente en esta semana, lamentablemente, está en las noticias estos días de una persona, un predicador que viene de esa corriente, donde vivía extorsionando al pueblo de Dios con el mensaje de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad y de la palabra de fe. Él, hermanos, ha creado un imperio, vive en una mansión de millones de dólares,
Y esos hombres que vienen de ese movimiento son los que han torcido realmente el verdadero evangelio, porque dejaron de predicar arrepentimiento para predicar el evangelio de la prosperidad, que es el último ataque hasta el presente de lo que había sucedido con el evangelio de la prosperidad, que está basado en dos cosas. En primero, en la confesión positiva. Y ese mensaje de confesión positiva, e incluso algunos nos hemos visto tentados de los predicadores, aún del nombre, a caer en esa mentira del diablo. Y la confesión positiva es decir, todo lo que tú declares con tu boca, eso va a suceder. Eso no es verdad, hermanos. Porque hay veces que podemos declarar y el milagro no va a suceder. Todo lo que tenemos que entender es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y a unos el Señor levanta y sana y restaura, pero a otros no lo hace. Pero esto no quiere decir que este tuvo mayor fe que el otro. No, hermano, Dios es soberano y Él está en cuidado de nosotros. Así que ese movimiento de confesión positiva es el que afectó grandemente. Y también vino la prosperidad económica, basada en tres cosas: en la fe, en la confesión positiva y en el pacto económico con Dios. O sea, usted hace un pacto con Dios, es decir, Señor, yo te pido que me des un trabajo donde yo voy a ganar $5,000 al mes. Y yo te prometo que los primeros 3 meses que me des van a ser para el ministerio de este hombre. Y así lo ha hecho, hermanos. Y el diablo se ha vuelto experto en eso. Y muchas iglesias han hecho, lamentablemente, y no me avergüenza decirlo, porque es importante que la voz de Dios se escuche en estos tiempos finales que estamos viviendo, donde se ha hecho se ha comercializado el evangelio. Y muchos líderes, tristemente, detrás de los púlpitos, han hecho del pueblo, de gente humilde, sencilla, un negocio para enriquecer sus propios bolsillos y no para enriquecer el reino de Dios. Pero el propósito de usted, hermano, de venir a la iglesia no es... Nosotros tenemos el interés de que esta iglesia crezca, pero no para que se aumenten las ganancias, no. De hecho, usted va a ver que muy pocas ofrendas recolectamos y a nadie le ofrendemos. Y gracias a Dios y gloria al Señor, porque hasta el día de hoy, hermano, no tenemos que ni andar haciendo préstamos al banco para salir adelante con nuestros proyectos, porque sabemos, hermano, que lo que es de Dios prevalece y lo que es de Dios, Él provee los recursos para hacer la obra de Dios. Líbreme el Señor de que yo algún día me pare aquí delante de ustedes a pedirles una ofrenda para mí, o a pedirles una ofrenda disfrazada con alguna necesidad para enriquecerme a mí mismo. Porque eso no se trata, eso no es el evangelio. Entonces, pero esos son ataques, amenazas, peligros que amenazaron a la iglesia durante estos periodos. En 20 minutos les he dicho la historia de 2000 años del cristianismo. Pero ahora, hermano, en estas últimas semanas hay un movimiento herético, porque así como en el pasado con estos movimientos de los apóstoles, de los profetas, ese movimiento echó abajo a tierra el poder del Espíritu Santo, haciendo del poder del Espíritu Santo una burla, porque es lo que han hecho muchos, una burla. Pararme yo acá enfrente y decirles, miren, para que vean que aquí hay fe, yo voy a hacer una oración y esta agua se va a convertir en sangre o en vino, como sucedió. Eso es herejía, porque el Señor no nos mandó a convertir agua en vinos. El Señor nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y luego Él dijo, y estas señales seguirán. No es que la iglesia va a seguir las señales siguen a la iglesia. Yo creo en el poder salvador del Espíritu Santo. Yo creo que hay milagros todavía. Yo creo que lo que testificaban, hermana, en esta mañana es obra de Dios, hermano, que el Señor la libró de un cáncer maligno. Pero no se puede hacer burla haciendo que millones de personas sean engañadas y desviadas de la verdad. Pero el peligro
el peligro más grande que amenaza con destruir la iglesia hoy, en este tiempo, yo quiero que ponga mucha atención usted, está relacionado con un cambio teológico muy fuerte que acaba de ser anunciado por el Papa León IX. Y ese cambio ha sido presentado en un documento doctrinal titulado Una nueva luz de la verdad. Una nueva luz de la verdad. Él lo presentó en una homilía, en un discurso, en una misa. Y cuando el Papa habla, él lo habla, hermanos, haciendo uso de una declaración infalible. ¿Qué quiere decir una declaración infalible? Quiere decir que lo que él pronuncia en ese momento es la voluntad absoluta de Dios. Es decir, él recibe esa luz de parte de Dios y la transmite a toda la feligresía del catolicismo, y todos tienen que hacer lo que ese hombre dice, sin cuestionar alguno. Bueno, él ha sacado este documento titulado Una nueva luz de la verdad. Y este documento cambia para siempre varias enseñanzas doctrinales importantes del Evangelio, y que a partir de hoy quedan prohibidas y no pueden ser enseñadas por ningún sacerdote, ningún predicador, ni ninguna institución católica. Ahora, es difícil creerlo, pero el catolicismo tiene mucha influencia en el cristianismo. Y no solamente, si usted lo analiza, no solamente esto va a afectar terriblemente a la sociedad, pero también va a afectar al cristianismo, porque ya hay un movimiento fuerte en pastores importantes que niegan estas doctrinas bíblicas que están aquí en este libro sagrado. Cuestionan doctrinas bíblicas, y que ahora, ya con la declaración de este hombre que ha llegado ahí al Vaticano, hermano, ahora ya hay unas prohibiciones directas. Yo solamente le voy a hablar de las que nos pueden llegar a afectar y que seguramente van a afectar al cristianismo. Y muchas personas van a seguir eso. Estas prohibiciones, rápidamente, mire, en este documento se presentó como una declaración infalible del Papa, y prohíbe que se enseñen, se prediquen, se hablen de las siguientes enseñanzas. Por ejemplo, número 1, queda prohibido enseñar sobre el castigo eterno de los pecadores en el infierno. Él dice que el infierno ya no existe, que esa es una idea en la cual se creó en un tiempo. ¿Para qué? Para manipular la mente y sembrar temor en las personas para que se convirtieran al evangelio. Y él está enseñando de esa manera, hermanos, diciendo de que realmente el infierno no existe. Y yo pregunto, ¿y dónde queda toda la referencia del infierno en la Biblia? ¿Y dónde queda Lucas 16 cuando habla del hombre rico y Lázaro estaba en el tormento eterno? ¿Y dónde queda Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 al 15, donde se dice que el diablo y sus demonios van a ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos? ¿Y dónde queda del trono el juicio del gran trono blanco que se menciona ahí en Apocalipsis 20, donde dice que el mar y la muerte y el sepulcro entregarán a sus muertos y todos van a ser juzgados según sus obras? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser lanzado a ese fuego que arde, a ese lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde queda la enseñanza? Pero ahora hay un líder que dice eso es una falsedad, eso es una manera de manipular. Pero ¿dónde queda? Ahora imagínense una sociedad que se dice entre comillas cristianos, pero digan, no, el infierno no existe. Si yo hago mal, yo voy a morir y luego voy a entrar. Él dice que va a entrar, que el infierno es como una visión purificadora progresiva y no un castigo eterno, donde el alma de la persona va a ser progresivamente purificada
hasta ser librada de toda la contaminación del pecado para ser declarado justo y vivir con Dios por la eternidad. Y alguien cuestionó y dijo, y bueno, y hombres tan crueles como Adolfo Hitler, ¿qué va a pasar? Bueno, ellos también corren la misma proceso, van a ser purificados y sus almas, ¿por qué? Porque dicen ellos, Dios es amor y el amor y la justicia de Dios no se pueden separar el uno al otro. Entonces, según esta enseñanza, el infierno no existe. 2, queda prohibido enseñar la existencia real de Satanás. Satanás no existe y lo malo está en nosotros y no porque él nos infunde a pecar a nosotros. Pero si vamos a eso, hermano, yo voy a tratar estos temas más adelante. Hoy solamente quiero advertirle de esta amenaza que viene. Y no se espante, porque esto no es nuevo, esto viene. Y lo único que esto me está diciendo, hermanos, es que, mire, entiéndame esto, entienda esta verdad que se presenta. Todo juicio de Dios viene cuando el hombre sobrepasa los límites. Cuando el hombre hace rebosar la copa de la ira de Dios. Hay un momento donde Dios tiene que decir, como dijo en la época de Noé, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y yo no voy a seguir contendiendo más, es decir, yo no voy a seguir tratándolo de ofrecer mi salvación cuando él está resuelto a alejarse cada día más de mí. Quite el infierno, quite la doctrina o la enseñanza bíblica de la existencia real de este enemigo de Dios. ¿Y qué va a pasar con las personas? Va a haber un desenfreno inmoral como usted no tiene imaginación. Y ese desenfreno inmoral es lo que va a ocasionar que la ira de Dios venga sobre esta tierra. Pero antes que la ira se derrame, el Señor tiene planes preciosos con la iglesia de su nombre. Porque esta iglesia no está puesta para recibir la ira de Dios. Esta iglesia tiene una promesa que el Señor Jesucristo hizo, que Él va a venir muy pronto por su iglesia. Y los que estamos listos y firmes en la verdad, nos vamos con Él. Tercero, la existencia de Satanás. ¿Qué hacemos con Mateo 4, cuando el diablo se le apareció para tentar al maestro? ¿Qué hacemos con Job, capítulo 1 y 2, donde el diablo se aparece para hacer pecar a Job? ¿Qué hacemos, hermanos, con Apocalipsis 20 y 10, que lo habla directamente a él y nos revela cuál es el destino de él? Tercero, queda prohibido evangelizar a los perdidos diciéndole que Jesucristo es el único camino al cielo. Ya no se puede enseñar porque todas las religiones van a Dios, aunque no lo mencionen. No importa si es un musulmán, si es un judío, si es un hindú, no importa lo que crea. Puede ser un brujo, pero se va para el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús no es el único camino al cielo. Yo pregunto, ¿y qué hacemos con Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Vamos a quitarlo de la Biblia? ¿Vamos a quitarlo? Porque ahí Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Por qué dice viene? Él no dijo va al Padre, porque Él no es un ser separado del Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Y Él es el único medio de salvación. Bien lo dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay un solo nombre en el cual hay salvación. Hay un solo nombre, hermano. Invocamos ese nombre y el poder de Dios se hace presente. Y ese nombre se llama Jesús. Dígalo más fuerte, se llama o es Jesús. Nombre sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Entonces, ¿cómo voy a decirle yo a la persona, usted siga creyendo, siga adorando la muerte, siga adorando eso? Eso es una burla a la gracia de Dios.
Cuarto, queda prohibido enseñar que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir como una expresión del amor de Dios. Pero Él no vino a morir por los pecadores. Su muerte fue solamente una expresión del amor de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito que Dios sacrificó a su hijo simplemente, mire, tanto los amo que hasta voy a matar a mi propio hijo. ¿Y qué hacemos con Isaías 53, 4 al 5? Que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros salvos. Es por la muerte de Cristo quien vino a pagar el precio de nuestra redención. Por eso le amamos a Él. Porque Él me amó cuando yo no le amaba. Él vino a buscarme cuando yo no le buscaba. Él vino a dar su vida en rescate por mí. ¿Para qué? Para llevarme a la vida eterna. Entonces, hermano, esa es la amenaza. Y el último, quinto, queda prohibido enseñar que las personas necesitan creer al Evangelio, arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Porque no se puede hacer evangelismo o proselitismo. No, eso es algo que va en contra, dice, de los principios religiosos. Dios es un Dios que nos ha creado libre y nosotros somos libres de creer como nosotros creemos. En otras palabras, no hay la necesidad de un cambio en nosotros. Pero miremos solamente qué es lo que Jesús dijo en Marcos 16, 15 y 16. Él dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no, es nuestra obligación de predicarles a los perdidos el mensaje verdadero. Es nuestra obligación de decirle a las personas que Jesús murió por ellos y que ellos necesitan creer al mensaje del evangelio. Y esa fe les va a llevar al arrepentimiento, a un cambio total de su manera de vivir. Y ese cambio les va a llevar, hermano, a obedecer el mandamiento del bautismo. ¿Por qué? Porque sin bautismo en el nombre de Jesucristo no hay perdón de pecados. Bien lo dice Hechos 2:38. Bien lo dice Hechos. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que se adhieran a la iglesia? ¿Para que cumplan con un rito de la iglesia? No, él dijo, para el perdón y recibiréis el perdón de pecados. Eso es lo que consiste el bautismo. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, insistimos tanto a las personas en un cambio. Estas son solo parte de los cambios graves que vienen y van a repercutir seriamente en la sociedad entera, como también, no lo dudo, que en el cristianismo general, porque las personas se adaptan al mundo. Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú no te muevas, aunque ellos cambien, no te conviertas, tú mantente firme en la verdad. Pero eso en la práctica no se ha cumplido. Porque en la práctica nosotros nos adaptamos a ellos y no ellos a nosotros. Bajamos nuestros estandartes de santidad. ¿Para qué? Para recibir más personas. ¿Por qué? Porque queremos tener un ministerio más fuerte. Y tristemente los pastores tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en cantidad que en calidad. Queremos ministerios grandes, prósperos, fuertes. Que todo mundo se dé cuenta las grandes asistencias y nos jactamos a veces de cuántos bautizamos.
cuando eso no consiste el evangelio. Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Y como les decía hace unas semanas atrás, hermano, nosotros somos una iglesia tradicional. Y por lo menos, yo no sé si después que yo me lleve el Señor va a cambiar, pero por lo menos, mientras el Señor me permita, vamos a seguir siendo una iglesia tradicional. Porque nos ha funcionado. No necesitamos traer programas, no necesitamos cambiar la iglesia a una estructura empresarial. Porque no es el método que yo voy a utilizar. Hermano, es la predicación de la palabra de Dios tal y como está escrita y el mover del Espíritu Santo. No es lo que yo haga lo que va a traer la salvación de las almas, es lo que Dios haga en medio de nosotros. Por eso la Biblia nos amonesta en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que fue el versículo que leímos al principio, donde el apóstol Pablo, un hombre de Dios, él se atreve a decir, mas si aún nosotros, o sea, se incluye si yo cambio este evangelio, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dijo el apóstol? Sea anatema, porque no hay lugar para otro evangelio. Hay un solo evangelio. Hay una sola verdad presentada en este libro sagrado. Y el Señor nos dice, compra la verdad y no la vendas, no la comprometas, no cambies. Porque esta es la única verdad que nos va a hacer libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy somos libres. Libres de alcoholismo, libres de tabaquismo, libres de tantas cosas de la promiscuidad. Somos libres del pecado. ¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos libres hay acá? Uno que se sienta libre, que le dé un aplauso al Señor de la gloria con todo su corazón. También la Escritura dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, Pablo profetizando por el Espíritu, dice el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, la palabra postrero significa en los últimos tiempos, estamos viviendo en la última hora, como alguien lo dijo, en la segundera de Dios, en los últimos segundos de la dispensación de la gracia. ¿Y qué dice Pablo? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar? Apostatar es apartarse de la fe, desviarse del camino verdadero, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que yo les he hablado ahora, que va a estar sacudiendo, hermano, a esta iglesia, es una doctrina directamente del infierno. Es una doctrina de demonios y no me da temor de decirlo, porque es la verdad. Y usted tiene que ser enseñado en la verdad. Doctrinas de demonios que se están introduciendo. Así que dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Dice Pablo, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, no se aparte, afírmese en la verdad, porque Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Viene muy pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia que está ataviada como una novia que espera a su Señor. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin contaminación. Una iglesia que está rendida a sus pies. Y por eso es que ustedes me van a escuchar hablar muchas veces que lo más importante es estar postrados a los pies del Señor. Porque es ahí en el cuarto secreto, en su presencia, en la hendidura de la peña, es donde el Señor nos va a guardar de todos los vientos tempestuosos que vienen y que van a azotar fuertemente al cristianismo. Qué equivocados hemos estado los predicadores por muchos años,
enfocados en hablando del microchip, de esto, de lo otro, y qué equivocado ha estado el pueblo de Dios tratando de saber quién va a ser el anticristo, cuando Dios está cambiando totalmente la teología escatológica en estos últimos 2 años. El Señor ha cambiado, y lo que viene para el mundo es terrible. No estoy hablando de una guerra nuclear, estoy hablando de una guerra espiritual más terrible que la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero ¿sabe qué? No hay que temer, porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y gracias a Dios que aquí en el 6518 de la calle Fulton hay una iglesia que ondea bien en alto, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Salvador. Aleluya. ¿Por qué no le adoramos a Él en este momento? ¿Por qué no levanta sus manos al Señor y le dice: Señor, gracias, y ayúdame a estar firme, a no moverme, a mantenerme inconmovible en la senda antigua, Señor, a no apartarme ni a diestra ni a siniestra, a no temer manada pequeña o manada grande, a no temer ninguna doctrina de demonios que vengan, porque yo me voy a mantener firme en la verdad del Evangelio. Este evangelio puro, este evangelio verdadero, este evangelio que tiene el poder de transformar la mente, el corazón y la vida de todas las personas. Adore al Señor, hermano, adore al Señor en este momento, y Dios es poderoso para hacer un milagro en su vida y solucionar algún problema que usted ha traído en esta mañana, porque Él está aquí en el poder de su Espíritu. Vamos, iglesia, adórele unos momentos. Adórele unos momentos. Cierre sus ojos. Adore al Señor, adore al Señor. Oh, le adoramos, Señor Jesús, en esta mañana. Ira la macuti, andara la basaya, ricata la mai, kiriata la basaya, Señor Jesús.